Gira el coche ahora. La frase atravesó el silencio del auto como una cuchilla. Estaba allí, en el asiento del frente, manos en el volante, pero no completamente al control. El tráfico atascado parecía reflejar mi estado interior. Lento, pesado, predecible. Lo miré. Mi marido, los ojos fijos en mí, expresión firme. Dudé. Dudar siempre fue mi primera reacción. Dudar para evitar errores, para evitar confrontaciones, para evitar cambios. Pero allí, en ese instante, algo dentro de mí empujó hacia adelante y giré. El coche respondió, silencioso, obediente. Fue solo un gesto, solo un desvío en una calle cualquiera, y, sin embargo, sentí que algo fundamental se movió dentro de mí. Un peso antiguo, invisible, comenzó a soltarse. El tráfico continuó, impasible, indiferente a la transformación que se desarrollaba en mí. Las bocinas se mezclaban con el ronco de los motores, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, el semáforo que parpadeaba en cada señal. Respiraba con atención, tratando de comprender qué había cambiado. No era solo el coche que había cambiado de dirección, era algo más profundo, más silencioso. Un punto dentro de mí que ignoraba desde hacía años, que siempre dejaba de lado con excusas, que escondía detrás de rutinas y conformismos. Percibí que cada duda, cada decisión pospuesta, cada miedo abrazado, todo había sido preparación para este momento de simple pero intenso movimiento. Al llegar a casa, el coche fue estacionado sin prisa. Él salió primero, como siempre, sin decir nada. Me quedé sentada un momento, manos aún en el volante, sintiendo la quietud del coche estacionado, el silencio que se prolongaba y llenaba los rincones del espacio. Entonces, lentamente, salí, cerrando el coche, y caminé por el garaje hasta la puerta de entrada. El suelo frío bajo mis pies me devolvió al presente, pero al mismo tiempo parecía transmitir algo que no sabía nombrar. Un presentimiento de libertad, una sensación de ligereza que no sentía desde hacía años. En la cocina, el café se enfriaba en la taza. No me importó calentarlo. Observando el humo que ascendía del líquido, percibí que cada mañana, cada gesto pequeño, cada detalle cotidiano podría ser un punto de reinicio. El perro ladró, como siempre, pero ahora el sonido parecía diferente, menos irritante, más acogedor. El viento movía la ropa en el tendedero, y noté que hasta los gestos más banales tenían su propio ritmo, un ritmo que podía elegir seguir o ignorar. Cada decisión tenía consecuencias, y cada consecuencia podía ser un paso hacia adelante o un peso adicional. Hoy, sin embargo, sentía que había dado el primer paso real. Recordé todas las veces que dudé en actuar. En el trabajo, cuando dejé pasar oportunidades por miedo a fallar. En la amistad, cuando permanecí en silencio en momentos que exigían presencia. En las relaciones, cuando me acomodé, cuando acepté situaciones incómodas porque parecía más seguro permanecer inmóvil. Y pensé que, tal vez, toda mi vida había sido un largo ensayo para aprender a girar el coche. Para entender que la decisión, aunque mínima, podía ser liberadora. Que el movimiento, aunque pequeño, crea espacio para algo nuevo. La noche llegó y la casa se sumió en silencio. El coche todavía estaba en el garaje, testigo mudo de la transformación. Me senté en la cama, y percibí que mi cuerpo estaba más ligero, aún cargando la memoria de dudas pasadas. Percibí que cada paso que evité, cada decisión aplazada, era solo parte del proceso de construcción de coraje. Y que el coraje no necesitaba ser grandioso. Podía ser silencioso, simple, como girar el coche en un momento de decisión. El agua caliente del baño caía por mi espalda y parecía llevarse consigo las capas de miedo, de duda, de conformismo. Me miré al espejo y no me reconocí completamente. Reconocí las cicatrices, los signos del tiempo y de las decisiones, pero también vi algo nuevo, un hilo de libertad, tenue, pero presente. En los días siguientes, comencé a notar cambios sutiles. Me despertaba con más atención a mi cuerpo, a mi humor, a las pequeñas decisiones que componían mi rutina. Elegía la ropa con cuidado, preparaba mi café de forma consciente, observaba al perro jugar en el jardín con un sentido silencioso de gratitud. Cada gesto pasó a tener un significado diferente. No más acciones automáticas, sino decisiones conscientes. Incluso en las tareas más banales, sentí que podía elegir cómo reaccionar, cómo moverme, cómo estar presente.
La vida cotidiana se convirtió en un espacio de experimentación, un lugar donde podía medir mi coraje en pequeñas dosis. En el trabajo, algo cambió también. Sentí ganas de hablar más, de expresar mis ideas, de contribuir de manera más directa. Antes me escondía detrás de formalidades y miedo al juicio. Ahora percibí que mi voz tenía valor, aunque incompleta, aunque dudosa. Cada reunión se volvió una oportunidad de afirmar mi presencia. Cada intercambio con colegas, una oportunidad de crear impacto, por pequeño que fuera. Descubrí que el coraje no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Que girar el coche esa mañana fue solo el inicio de una serie de decisiones silenciosas pero transformadoras. La vida en casa también cambió. Pequeños gestos de atención y cuidado se volvieron más conscientes. Observaba a mi marido de manera diferente. Percibía matices que antes me escapaban. No hubo palabras mágicas, ni diálogos épicos. Solo presencia, observación, comprensión. Comencé a sentir que las relaciones también dependen de pequeñas decisiones, de atención a los detalles, de coraje para mostrarse vulnerable. Aprendí que la libertad y la responsabilidad van de la mano, que asumir decisiones significa también asumir consecuencias, pero que esto no es un peso, es crecimiento. Con el paso de los meses, percibí transformaciones más profundas. Antes me sentía prisionera de patrones invisibles, expectativas ajenas, hábitos que no cuestionaba. Ahora había apertura, claridad. Cada mañana era una invitación a la atención, cada conversación una oportunidad de práctica, cada decisión un paso hacia lo que realmente me importaba. Descubrí que la vida se desarrolla en capas, y que coraje y libertad se cultivan, no se conceden. El simple acto de girar el coche se transformó en una metáfora viva de mi trayectoria. Coraje en movimiento, libertad conquistada, vida asumida. Hubo días de duda, claro. Días en los que quería retroceder. Pero comprendí que el retroceso es parte del proceso, que el coraje no es lineal. Cada vez que confrontaba mi duda, cada vez que elegía actuar a pesar del miedo, reforzaba la sensación de que mi vida estaba en mis manos. Que la libertad no es ausencia de restricciones, sino la capacidad de elegir mis acciones y asumir sus consecuencias. La vida continuaba, y yo continuaba en movimiento, aprendiendo, ajustando, experimentando. La rutina diaria se volvió más significativa. Preparar el café, ordenar la casa, caminar al mercado, todo cargaba capas de atención y presencia. Aprendí a notar los pequeños detalles, la luz de la mañana reflejándose en el vidrio de la ventana, el olor del pan horneándose, el calor del sol en mi rostro. Cada detalle parecía más grande, más vívido, como si mi percepción se hubiera expandido. No era magia, ni milagro, solo consecuencia de elegir estar presente, de actuar, de vivir conscientemente. Las relaciones familiares también se transformaron. Comencé a expresar opiniones, a compartir sentimientos, a escuchar de manera más abierta. No se trataba de cambiar a los demás, sino de cambiar mi manera de interactuar con ellos. Aprendí que la libertad personal no significa aislamiento, sino responsabilidad afectiva. Que coraje y atención crean conexiones más auténticas. Cada conversación se volvió un espacio de práctica, un laboratorio de presencia, empatía, honestidad. Eventualmente, percibí que mi vida había cambiado de manera irreversible. No hubo un gran evento, ninguna catástrofe o giro espectacular. Solo una serie de decisiones continuas, pequeñas, silenciosas, pero firmes. El acto de girar el coche se convirtió en metáfora viva de mi trayectoria. Coraje en movimiento, libertad conquistada, vida asumida. Aprendí que la transformación verdadera no necesita drama. Se construye con atención, práctica diaria, la decisión de actuar a pesar del miedo. A veces, aún siento duda. A veces, el miedo intenta arrastrarme hacia atrás. Pero ahora sé que la duda no es señal de debilidad, solo un recordatorio de que estoy viva, de que las decisiones importan. Cada paso adelante es reafirmación de que puedo elegir mi dirección, aunque el camino sea incierto. El coche estacionado en el garaje esa mañana fue solo el inicio. Hoy, cada movimiento, cada elección consciente, cada instante de presencia, es continuación de ese viaje. Me siento por la noche, mirando la ciudad desde la ventana. El tráfico se mueve allá abajo, impasible, indiferente. Pero yo ya no soy indiferente a mi propia vida. Siento peso y ligereza al mismo tiempo.
Reconozco mis cicatrices, mis limitaciones, mis fallas. Pero también siento la fuerza que viene de asumir decisiones, de actuar, de experimentar libertad. El hilo de coraje que comenzó esa mañana ahora se expande, se entrelaza con cada aspecto de la vida, creando espacio para crecimiento, presencia y autenticidad. No es perfecto. Nunca lo será. Pero es real. Es mío. Es libertad conquistada, aunque gradual, silenciosa, a veces frágil. Me siento completa, no porque mi vida esté terminada, sino porque estoy en movimiento, porque estoy eligiendo, porque estoy viva dentro de la propia historia que escribo a cada instante. El coche sigue en el garaje, testigo silencioso de aquel momento decisivo. Pero ahora, la testigo soy yo, la narradora de mi propia vida. Y cada elección, cada movimiento, cada acto de coraje continúa, silencioso, firme, cotidiano, profundo. La vida sigue, y yo sigo, girando el coche siempre que es necesario, aprendiendo a confiar en la fuerza que existe dentro de mí, respirando, sintiendo, viviendo.